es un videotutorial acerca de una introducción a SQL Server Integration Services. SQL Server Integration Services es la herramienta que vamos a utilizar por parte de Microsoft para los procesos de ETL de nuestros cubos. En este caso pues, serían para los procesos de extracción, transformación y carga. Bien, vamos a utilizar SQL Server Integration Services fundamentalmente para la integración de fuentes heterogéneas de una o integrarlo en uno de los cubos que definamos. Esto es así porque normalmente tendremos distintas fuentes de datos a integrar y esas fuentes de datos pues, van a ser las que van a poblar las dimensiones, la tabla de hechos de nuestro cubo y demás. Y además, SQL Server Integration Service, además de realizar esta función de integración, también nos da una posibilidad para poder realizar transformaciones en los datos. Transformaciones, pues bien sea pues porque los datos no están expresados de la misma forma en una fuente de datos, que en un sitio tenemos, por ejemplo, los números de pasaporte, en otro tenemos los NIF, ¿no? Y podemos establecer una correspondencia entre ambos, ¿no? De forma que en el almacén de datos, pues como ya sabemos que va a ser el lugar que va a tener la compañía, la organización, donde va a estar la única verdad, la única versión válida de los datos, ¿no? Pues ahí se establecerá una correspondencia en los procesos ETL, de forma que las personas al final pues, estén identificadas pues, bien por su NIF o bien por su pasaporte. Bien, además, entonces ya he comentado que van a ser varias las posibilidades de fuentes de datos que se quieren integrar en nuestro almacén de datos y esas discrepancias, pues las discrepancias que puedan surgir debido a la heterogeneidad que puede existir en esas fuentes de datos, pues las podemos resolver con Integration Services. Entonces, con Integration Services lo que vamos a definir tiene una interfaz gráfica bastante intuitiva, bastante sencilla de entender, donde se va a ir viendo el flujo de control, las distintas etapas por las que van a ir pasando, ¿no? los procesos, ¿no? de transformación, carga, ¿no? de extracción, transformación y carga de los datos. Entonces vamos a comenzar presentando, bueno, una vez realizada la presentación, vamos a comenzar a realizar un pequeño ejemplo con Integration Services y para eso pues abrimos las Data Tools y lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto de Integration Services. Para ello, una vez abiertas las Data Tools, pues elegimos un nuevo proyecto y en este caso el proyecto que vamos a elegir va a ser un proyecto de Integration Services, ¿vale? Entonces vamos a situarnos dentro de la carpeta de trabajo. Yo dentro del escritorio tengo una carpeta para almacenes de datos, ¿no? Del curso, en este caso del 2017. Dentro voy a tener una carpeta para Integration Services y voy a denominar este proyecto, pues, por ejemplo, prueba de SQL Server Integration Services. Elegimos como tipo de proyecto de Integration Services, crearemos un directorio para la solución y le daremos a aceptar. Bien, pues transcurrido unos instantes se habrá creado el proyecto. Aquí tenemos una zona de introducción donde podemos tener pues, material introductorio que es bastante interesante de consultar. Os dejo vuestra lección el poder seguirlo. Y os comento, aquí tenemos la ventana de Data Tools, se divide en varias zonas. La zona de la derecha, donde tenemos el explorador de soluciones, bueno, pues nos recuerda al explorador de soluciones que ya hemos utilizado en Analysis Services. Y bien, pues aquí tenemos el administrador de conexiones, bueno, que nos puede sonar algo a la parte que ya hemos visto de Analysis Services. El resto, si es verdad que es nuevo, aquí tenemos los paquetes que se han definido, el paquete, por ahora un paquete predeterminado, el package DTS, ¿no? DTS son las siglas de Data Transformation Services, servicio de transformación de datos, ¿no? Y bueno, qué más ventanas tenemos qué más ventanas tenemos en Data Tools? Pues aquí tenemos una ventana izquierda donde tenemos un cuadro de herramientas y ese cuadro de herramientas va a ser diferente en función de la pestaña que situemos, que seleccionemos dentro de la zona de trabajo. Aquí, si tenemos situada en la zona de trabajo flujo de control, tendremos esta barra de herramientas, pero si cambiamos a flujo de datos vemos que la herramienta varía.
Entonces, eso en cuanto a la... Aquí tenemos una zona de, ya digo, de herramientas, una zona de trabajo y una zona de resultados, que es la zona, esta zona inferior. ¿Vale? Pues vamos a comenzar creando nuestra zona de trabajo de flujo de control. Vamos a empezar a crear una tarea para un procesamiento. Simplemente lo vamos a hacer una tarea para procesar un cubo. ¿Cómo se crean cómo se crean cómo se crean los paquetes? ¿Cómo se crean los paquetes o, digamos las tareas de los paquetes? Pues simplemente basta con arrastrar del cuadro de herramientas de la izquierda a la zona de trabajo. Entonces, por ejemplo, pues nosotros vamos a arrastrar una tarea de procesamiento de análisis service en este caso, y la situaremos sobre la zona de trabajo. Vemos que aquí se va a crear un bloque, ese bloque pues tiene una pequeña descripción, realizará una parte de la tarea y genera una salida. Y esa salida se concatenará, ¿no?, al siguiente elemento del proceso y pues, va a ir definiendo pues, el flujo de ejecución de nuestro paquete. Ese flujo pues, podrá definir secuencias, podrá definir bifurcaciones, podrá definir bucles, ¿no? Podrá definir, como en este caso, qué hacer en el caso, si la flecha es verde, qué hacer si el resultado es correcto, o el rojo, en rojo, qué hacer si el resultado, si esa tarea se ha producido un error. Entonces vamos a ir creando una tarea, ya digo, para procesar el cubo. Para ello vamos a hacer doble clic, bueno, si hacemos clic, mejor dicho, con el botón derecho, sobre esa tarea, pues podremos editarla y a la hora de editarla, pues nos va a salir pues, un cuadro de diálogo. En ese cuadro de diálogo, pues bueno, pues tenemos aquí, es posible definir una tarea, un nombre para esa tarea. Vamos a, por ejemplo, vamos a escribir que lo que vamos a hacer es procesar un cubo. Procesar el cubo de ventas. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo referente a lo general. Luego, en la configuración de procesamiento, tendríamos que establecer la conexión. Fijaros que aquí aparece una marca roja indicando, ¿no?, que esta tarea no se va a poder llevar a cabo aún porque no está totalmente definida. En concreto le falta conectarse con el cubo al que le va a realizar el procesamiento. Y esto es lo que vamos a hacer en este paso. Vamos a crear una nueva conexión. Y esta conexión, pues podremos crearnos, o bien podremos establecer una conexión contra un equipo que ya está ejecutando análisis services o contra un proyecto. Nosotros vamos a conectarnos directamente a uno de los servidores, en este caso al servidor de análisis services que tenemos establecido, y podemos editar esa conexión. Esto nos va a recordar bastante, ¿no?, a la zona de conexiones, zona de origen de datos, que teníamos en análisis services. Bien, pues nos vamos a conectar, en nuestro caso, bueno, el proveedor va a ser análisis services, esto es correcto, el servidor es localhost y podemos utilizar para la conexión, podemos utilizar la cuenta integrada con Windows NT o bien utilizar un nombre de usuario específico que va a ser lo que vamos a utilizar nosotros, ¿vale? Entonces cada uno de vosotros introducirá las credenciales que se os hayan proporcionado, ¿no?, y probaréis la conexión y en principio todo debería de ir correctamente con las credenciales que van proporcionadas. Ya tenemos definida la conexión con Analysis Services y ahora aceptamos. Y una vez establecida la conexión tendremos que indicar cuál es el objeto, digamos, que queremos procesar en nuestro caso. ¿Vale? Es posible cambiar esta configuración. Aquí lo tenéis con la opción de configuración, pero no lo vamos a hacer ahora mismo. Lo que sí vamos a hacer es agregar el objeto que vamos a procesar. Entonces, en nuestro caso, en el caso de prueba, ¿no?, que creo que lo habíamos seleccionado, un momentillo, configuración, aquí, bueno, vamos a especificar de la base, digamos, del proyecto de análisis services prueba al que no hemos conectado, pues qué es lo que queremos procesar. En nuestro caso, pues por ejemplo, vamos a procesar el cubo de ventas. Le damos a hacer, podríamos procesar otros elementos más, ¿vale?
pero en nuestro caso, pues con el cubo de ventas es suficiente. Y finalmente le daríamos al botón de aceptar, que aparece en la parte inferior, ¿no? Y fijaros cómo ya digamos, ha desaparecido ese indicador en rojo indicando que teníamos un problema en la definición. Si volvemos a editar, que había una cosa que no me había convencido del todo, ¿no? Vale, pero que era, lo podemos tener ahora, vemos que ahora tenemos definida una conexión, ¿no? Esa conexión yo la puedo editar, ¿no? Esto es lo que os quería comentar. Aquí, ahora mismo, nos hemos conectado a localhost y en principio se ha accedido a cualquier proyecto. Yo podría indicar cuál sería el proyecto con el que querría trabajar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar ahí el proyecto de prueba. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora lo que tenemos que ver es cómo ejecutar este paquete. Pues este paquete ahora simplemente, una vez que hayamos definido todas las tareas, en nuestro caso solamente tenemos una, le daríamos a iniciar. En la ventana de salida pues iría apareciendo un eco de lo que está ocurriendo. Fijaros cómo ahora hemos pasado por un estado en el que se ha estado procesando y una vez que finaliza el proceso, pues nos indicará, en nuestro caso con una marca verde, como que la ejecución se ha llevado a cabo correctamente. Ahora finalizaríamos la ejecución dándole al botón aquí de parada y con esto habríamos creado nuestro primer paquete, ¿no?, sencillo de SQL Server Integration Services.